6:23. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo leemos otra vez? Veamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva. Amén. Otra vez más. Una vez más, otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, tan gloriosa, este tiempo tan hermoso que nos permites que podamos venir, Señor, a este lugar y que podamos tener, Señor, este tiempo hermoso delante de tu santa presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este lugar, que nos dirija a través de esta palabra maravillosa, que nos lleve a través de ella y nos revele, Señor, esos misterios ocultos, Padre, para que nosotros podamos, Señor, aprender y conocer más de tu santa voluntad, de tu Espíritu, Señor, de tus mandamientos, y que podamos, Señor, llenarnos de esta palabra gloriosa el día de hoy, y que podamos sentir, Señor, cómo tu mano gloriosa trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, quiero pedirte, Señor, que nos prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Que en este momento, Señor, nos alineemos, Padre Santo, a ti, y que podamos estar, Señor, en la misma dirección. Que nuestros pensamientos, nuestra mentalidad esté en la misma dirección. Sí, Señor, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Le damos la gloria a Cristo. Amén. Me siento muy feliz de poder venir, ¿verdad? Y tener este tema precioso el día de hoy. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, esto es la continuación para los hermanos, ¿verdad? Que no vivieron el miércoles. Es la continuación del tema del miércoles, que hablábamos acerca, ¿verdad?, de la santidad, acerca, ¿verdad?, de la fe, ¿verdad?, de ese paso, ¿verdad?, que tiene que ver la justificación en la vida nuestra. Y hoy vamos a estar teniendo, ¿verdad?, un tema, ¿verdad?, de continuación. Y nuestro tema el día de hoy lleva por título, porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo, porque la paga del pecado es muerte. Y vamos a leer desde Romanos capítulo 6, verso 15 en adelante, donde la palabra dice en el verso 15 y 16, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Bendita sea la palabra de Dios. Amén. La pregunta que el apóstol Pablo pues nos dice en esta introducción, vamos a decirlo así, es que nosotros, hermano, ahora que estamos bajo la gracia, ahora que hemos encontrado el camino de la salvación, ahora que hemos dejado el camino ancho por donde antes transitábamos y caminábamos y, ¿verdad?, pensábamos que esa era la vida, el apóstol Pablo viene y nos dice, ¿qué pues? ¿Vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley? O sea, ¿vamos a seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos porque pensamos que ahora, ¿verdad?, tenemos más libertad, o porque ahora tenemos, ¿verdad?, de parte de Cristo la oportunidad del perdón? Porque ahora con solo venir a Él y decirle al Señor, Señor, perdóname, sabemos que el Señor nos perdona. Y es verdad que tenemos la oportunidad de recibir el perdón muchas veces, muchas ocasiones de parte de Cristo, pero el punto no es cuántas veces recibimos el perdón de Él, sino, hermano, el daño que nos estamos ocasionando a nosotros mismos, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dígale al que está a su lado, la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando usted peca, cuando yo peco, cuando alguien peca, hermano, recibe ¿qué? Muerte. Amén.
Cuando usted peca, cuando yo peco, cuando alguien peca, hermano, automáticamente recibe muerte. Y aunque usted no quiera, aunque usted no lo desee, aunque usted piense que no fue tan grande su pecado, la consecuencia es muerte, ¿sí? Y cuando hablamos de la muerte nos damos cuenta que, hermano, esa muerte se acerca mucho a la vida nuestra. Nos está cada día alcanzando, porque querramos o no, ¿verdad? En vez de irnos haciendo más jóvenes con el paso de los años, nos estamos haciendo más viejos. Amén. Así que la palabra del Señor dice que ya no debemos, hermano, pecar, ya no debemos meternos en ese asunto, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿verdad? Nosotros vamos a pagar la consecuencia de ese pecado. Nosotros estamos ahora bajo la gracia y no tenemos nada que hacer, hermano, en aquellas cosas que, ¿verdad?, solo traen muerte a la vida del hombre. En el verso 16 el apóstol sigue hablando y dice: ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quién? De aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Vamos a hablar, como dice el apóstol luego, ¿verdad? Vamos a hablar con palabras que usted entiende y que yo entiendo y que todo el mundo entiende. Vamos a hablar con palabras humanas, dijo el apóstol Pablo. Y esta palabra nos dice que aquí hay una esclavitud. Cuando usted, hermano, estaba sin Cristo, lo vamos a ver más adelante, cuando estaba sin Cristo, nosotros éramos esclavos. Pero éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, éramos esclavos de aquellas cosas, hermano, que nos atraían, de aquellas cosas que practicábamos y que nos gustaban, que nos deleitábamos en ellas y nos sentíamos bien, pero que no nos dábamos cuenta de la consecuencia que venía, ¿verdad?, por practicar aquellas cosas que eran nuestro deleite. ¿Ven? Y lo más triste de todo esto es que aquellas cosas nos estaban esclavizando, nos estaban poniendo cadenas, nos estaban metiendo en prisiones, nos estaban, hermano, ¿cómo se dice?, atando, y nosotros no sabíamos, ¿verdad?, hasta dónde, hasta qué magnitud había llegado, hermano, la consecuencia de la práctica de ese pecado. Sino hasta que vinimos al Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Jesús, nos encontramos, hermano, que aquellas cosas que practicamos en nuestra vida pasada, antes de conocerle, hermano, fueron tan arraigadas en nosotros, estaban tan metidas en nuestro corazón, que nos costó mucho trabajo, oiga bien esto, a muchos, salir de ellas. ¿Sí o no? Nos costó mucho trabajo levantarnos y salir de ese lugar, aún estando en Cristo Jesús. Hay personas, hermano, que teniendo 10, 15, 20 años en el Evangelio, aún siguen teniendo secuencias o secuelas de aquella vieja, pasada manera de vivir. ¿Verdad que sí? Porque allá en aquel lugar, dice la Escritura, éramos esclavos. Y cuando usted mira a un esclavo, las marcas que un esclavo tenía cuando ya lo libertaban, si le daban la libertad o la ganaban o la compraban, aquel hombre tenía marcas de que había sido esclavo. ¿Y cuáles eran esas marcas? Los latigazos, los golpes, las cicatrices que habían dejado aquel maltrato que había vivido cuando se encontraba en la esclavitud. Amén. Cuando usted y yo, hermano, venimos del mundo, venimos maltratados. Dígale que está a su lado: yo vine maltratado. Y unos venimos más maltratados que otros. Aleluya. Amén. Y, hermano, cuando miramos el maltrato del que nosotros fuimos objeto allá en el pecado, nos damos cuenta que lo que dice el apóstol Pablo es una gran verdad.
aquello nos traía consecuencias de muerte, nos traía consecuencias, hermano, que cada día nos acercaban más a la tumba. Esta muerte, hermano, venía a nosotros porque nos encontrábamos haciendo lo que le pertenecía a esa muerte. Y eso que eran cosas que aparentemente eran muy bonitas, como la mentira, ¿sí?, el orgullo, la vanidad, los vicios, ¿sí o no? Que parecía que, oiga, eran parte de nuestra vida normal. Toda gente lo hacía, sí, toda la gente lo hacía en ese lugar porque eran esclavos, porque estaban atados, porque tenían cadenas, porque no sabían cómo salir de ese lugar. Pero cuando hablamos de Cristo, Cristo viene a darnos la oportunidad de que rompamos esas cadenas que a nosotros nos estaban haciendo daño. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Entregados al pecado. Vean lo que dice el verso 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella doctrina, aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Aleluya. Entregados al pecado. Diga conmigo, entregados al pecado. Nuestro primer punto en esta mañana. Entregados al pecado. Dice la Escritura que nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina, ¿verdad que sí? Yo no sabía que estábamos bajo un yugo. Yo no sabía que estábamos, ¿verdad?, bajo una esclavitud. Yo no sabía que cuando estábamos sin Jesús, estábamos esclavizados, encadenados. Sentíamos los efectos, ¿sí o no? Sentíamos, hermano, los golpes que nos dejaba la vida, decíamos nosotros, en aquella manera pasada, vieja de vivir. Pero nosotros creíamos que eso era lo normal y lo abrazamos con todo nuestro corazón. Nos entregamos a ese tipo de vida, nos entregamos a esa manera perversa de vivir. Parece que entre más, hermano, suciedad había, hermano, en nuestro entorno, más queríamos enlodarnos. Aleluya. Más queríamos meternos con aquella gente que le gustaba el pecado, ¿sí o no? Si encontrábamos un maleante, hermano, queríamos ser tan maleantes como él. Si le había ido bien, ¿verdad que sí? Oh, eran el ejemplo, hermano, que nos daban. En el mundo, usted oye las canciones que le ponen a la gente del mundo y son pura gente, hermano, son puros corridos o música de gente brava, ¿sí? Narcotraficantes, gente, hermano, valentona y que ha logrado millonadas, hermano, pero que hoy están en la cárcel y no saben qué hacer, hermano. Aleluya. Y estas cosas le dan a los del mundo, ¿para qué, hermano? Para envalentonarlos a ellos y para que ellos también quieran ser como ellos. Aleluya. Y no se dan cuenta que es una carrera, hermano, hacia la muerte, a la destrucción personal de cada uno de ellos. La Biblia dice que nosotros, hermano, que estábamos en esa esclavitud del pecado, habíamos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, porque a ella nosotros fuimos entregados. Yo no la elegí. Yo no pensé, hermano, en decir, voy a ser un pecador, voy a ser un pecador empedernido porque me encanta. No, nosotros fuimos entregados, nacimos, hermano, en pecado. Nosotros entramos en este mundo y empezamos ¿a qué? A hacer todo aquello, hermano, que le gustaba a la carne, ¿sí o no? Amén. Aleluya. ¿A cuántos les gustaba el baile? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero también le gustaba el pisto, dice.
¿Sí? Le gustaba el alcoholito, hermano. Con canela cuando íbamos a los velorios. Porque si no, no servía el velorio. Dice la mentalidad de nosotros. Ese velorio no sirvió. No dieron alcohol con canela. Fíjese, pobre muerto, ¿qué culpa tenía que ese velorio no sirvió? Cuando estábamos entregados a esa manera de vivir, hermano, no nos dábamos cuenta de la esclavitud. No sabíamos nosotros, nuestra vista no podía ver más allá, ¿verdad?, de lo que estábamos mirando. Si queríamos entrar en algún círculo de personas, hermano, que eran diferentes a nosotros, teníamos que practicar su pecado para poder acercarnos a ellos. Si eran drogadictos, pues había que fumar marihuana para acercarnos a ellos, porque si no, no nos aceptaban. Si eran alcohólicos, había uno que tomar junto con ellos para que ellos nos aceptaran, ¿sí o no? Esa era la esclavitud que teníamos. Esa era la cadena que nos estaba amarrando, atando, y cada vez era peor, peor y peor. Así que dice la palabra de Dios que nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina. Pero vea el verso número 18. Mire lo que dice. Pero libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Amén. Amén. Cuando nosotros andábamos en ese camino, la Biblia dice que era un camino de oscuridad, era demasiado ancho, caminábamos en tinieblas, así que, hermano, nosotros no sabíamos, hermano, que había una luz divina. Nos habían dicho de una religión y habíamos oído acerca de ese Jesús, pero ese Jesús no se había mostrado a nuestra vida. Pero un día, dice la Escritura, ese Cristo que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, se acercó a nosotros y nos trajo su palabra. Y nosotros creímos a lo que Él, ¿verdad?, nos estaba diciendo. Y lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador. Amén. Y en ese momento, dice la Escritura, se rompieron las cadenas. Gloria a Dios. En ese momento, hermano, se rompió la esclavitud. Nos abrieron la puerta de la prisión. Y aquellas cosas que no podíamos dejar, de las que estábamos atados a ellas, dice la palabra de Dios, hermano, tuvimos el poder en Cristo de empezar a vencerlos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos, hermano, nosotros a gozar de una libertad maravillosa que solo Dios nos podía dar. Pudimos empezar, hermano, a mirar una justicia distinta a la que habíamos visto. ¿Por qué? Porque ahora éramos siervos del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos siervos del Señor Jesús hay en este lugar? Amén. Dígale que está sola. Yo soy siervo del Señor Jesús. Siervo, sierva del Señor Jesús. Ahora, automáticamente, dice la Escritura, pasamos a ser ¿qué? Esclavos de Cristo. Esclavos, hermano, de la justicia. Empezamos nosotros, hermano, a cambiar radicalmente lo que antes éramos por lo que ahora somos. Empezamos nosotros, hermano, a mirar distinto, a mirar en una dirección diferente. Empezamos nosotros a entender que hay una vida, hermano, más bonita que la que habíamos vivido antes de conocer a Jesús. Aleluya. Dice el verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Yo tengo un amo, tengo un Señor, tengo un Dios, y ese Dios me ha dado la oportunidad de que ahora yo deje todas aquellas tinieblas, todos aquellos recuerdos, todas aquellas cosas malas. ¿Para qué? Para empezar a vivir una vida que muestre la gloria de Dios en el lugar donde yo me encuentro. Amén. Ahora en Cristo somos diferentes, aleluya. Y dice la palabra en el verso 19, vea lo que dice: les hablo como humanos, por vuestra humana debilidad, que si así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Este es un
proceso tremendo. La palabra de Dios dice, hablándonos el apóstol Pablo, les hablo como a humanos, se lo dije al principio y se lo digo hoy, les hablo como a humanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña lo que antes éramos. Yo no sé si a usted le gustaba la vida que llevaba. No sé si a usted le agradaba la manera vieja de vivir. Yo no sé si a usted le parecía algo grandioso, hermano, lo que antes hacíamos. Pero yo entiendo que hay muchos el día de hoy que se avergüenzan de lo que antes fueron, que se avergüenzan de lo que antes hacían, que les da vergüenza, hermano, hablar de lo que antes, hermano, hablaban. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora entendemos, hermano, que eso es algo que a Dios no le agrada. Aleluya. Al Señor no le agrada, hermano, ese tipo, hermano, de comportamientos. Me da pena, hermano, saber que un día ofendí tanto a Dios, que hice tanto daño a las cosas de Dios, que yo fui una persona, hermano, que estaba en plena rebelión en contra de Dios. Pero es que era mi ignorancia. Yo no sabía, yo no comprendía, yo no sabía, hermano, que estaba metido en el pecado. ¿Cómo puedes entender algo si no sabes que estás ahí adentro? Si no puedes distinguir, si no puedes comprender. Y el apóstol dice, yo les quiero hablar como humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad ustedes se presentaron, ¿verdad? Ese cuerpo, esos miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que hemos entendido y comprendido el propósito de Dios, Dios nos está llamando a la santificación. Dios. Diga conmigo, Dios me está llamando, a la santificación. Cuando miramos lo que antes éramos, el objetivo, la dirección, ¿cómo se dice? La meta era cada día ser más pecador. No queríamos ser más buenos, ¿verdad que no? Porque los que querían ser más buenos se metían de sacerdotes. Y las que querían ser más buenas se iban de monjas. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿A ver? Pero nosotros, hermano, pues no queríamos ser más buenos, ¿verdad que no? Nosotros queríamos ser más malos. Aleluya. Y queríamos, hermano, hacer muchas cosas, pues, diferentes, distintas a los que la sociedad hacía. Así que imagínense lo que nosotros queríamos hacer. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, esto cambió. Todas aquellas cosas que antes nosotros nos parecieron, hermano, el objetivo a seguir, en este momento se vinieron abajo. Y ahora lo que queremos es que Dios sea glorificado en nuestra vida personal. Amén. Que Él reciba gloria en este cuerpo terrenal. Aleluya. Porque nosotros hemos aprendido que si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros seamos obedientes a Él en esta carne. Que pasemos a ser siervos, hermano, que verdaderamente han entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Ya no miramos hacia atrás, sino que ahora estamos viendo hacia dónde, hacia la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria al Señor Jesús. O sea, usted ahora tiene los ojos puestos ¿en dónde? Allá, en el reino de los cielos. Queremos llegar a su gloria. Amén. Amén. O nomás el hermano tapó. Queremos llegar a su gloria. Amén. Yo quiero entrar en su reino. Amén. Queremos, hermano, que se abran esas puertas de la gloria y que entremos delante de la presencia de Dios en un futuro. Aleluya. Amén. Así que nuestra mirada está puesta ¿en dónde? En el reino de los cielos. Aleluya. Y eso nos lleva a nosotros a la santificación. Nos lleva a nosotros a cada día, hermanos, ser mejores siervos en este caminar en Cristo Jesús. Ya no estoy pensando en las cosas antiguas, ¿no? Ya no entro a la licor con el deseo de agarrar una cerveza. No. Ahora vamos a la licor y agarrar, hermano, una soda o un vaso de agua. Amén.
Aleluya. Nosotros ya no andamos buscando lo malo en la calle. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra meta, otro objetivo, y es la santificación en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuando usted está hablando acerca de las cosas gloriosas que Dios nos ha dado, es verdad, Dios nos ha dado a nosotros una manera distinta de conducir nuestra vida, de vivir nuestra vida en Cristo, de que ahora en este caminar estamos, hermanos, nosotros caminando hacia otro lugar. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando nosotros, hermano, vinimos al Señor y miramos hacia atrás, hermano, olvídese, ya no queremos recordarnos de cómo éramos hace tiempo atrás. ¿Verdad que no? No. Éramos ofensores, éramos personas, hermano, de mal carácter, éramos personas, hermano, ofensivas, éramos personas, hermano, viciosas, éramos personas que teníamos, hermano, muchas cosas como esas en nuestro pasado. Pero el apóstol Pablo dice, aunque lo obedecisteis porque fueron entregados a esa doctrina, ahora por su voluntad entreguen sus miembros, pero para que sean justificados delante de Dios. Para que usted reciba una justificación distinta delante de Dios. Para que usted venga y experimente el derramamiento del Espíritu Santo en su vida personal el día de hoy. Aleluya. Así que imagínese el desafío tan grande, dejar las cosas viejas para empezar a implementar las cosas nuevas. ¿Cuántos creen que hay cosas viejas que tenemos que dejar allá atrás? Amén. Le dije, aleluya. Quiere decir que todavía, ¿ah? Aleluya, hay que quemar barcos, dice mi esposa. Todavía hay cosas, ¿verdad?, que no podemos sacar de aquí del corazón, del cuerpo, ¿verdad que sí? Que todavía nos siguen dando lata en esta nueva manera de vivir. Que hay un viejo hombre que se quiere levantar y echar a perder tu vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Hermano, hay una lucha continua entre lo bueno y lo malo, hermano, aquí en nuestra vida personal. Hay un pleito casado todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué? Porque hay un mundo de tinieblas que está tratando como un imán de atraerte hacia esa negrura. ¿Por qué? Porque sabe que tú experimentaste lo que era el pecado. ¿Sí o no? ¿Sabe que hay mucha gente en Cristo que le gustaba el pecado? Y que le sigue gustando el pecado. Y que por eso nunca avanzan en los caminos de Dios. Que siempre suben y bajan. Que siempre están, hermano, un día bien espirituales y otro día, hermano, por los suelos. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque miran para atrás. Se recuerda lo que le pasó a la mujer de Lot cuando le dijo el ángel, váyanse pero no volteen para atrás. ¿Sí o no? Dice que cuando subió y oyó el ruidajo que había, hermano, de lo que estaba sucediendo allá en Sodoma y en Gomorra, estaba cayendo fuego, azufre, piedras de fuego del cielo, la mujer no resistió. Ay, ay, ay. Y volteó, hermano, para mirar, desobedeció lo que le habían dicho. ¿Y se convirtió en qué? En una estatua de sal. Aleluya. ¿Sabe que hay muchos salados, hermano, en la iglesia? Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Y no es por el calor, bendito sea el Señor. Es que hay muchos que siguen mirando para atrás, que han encontrado el camino a la salvación y todavía le dan una vistita, hermano, allá al pecado aquel que te sigue tocando la puerta de tu corazón, que quiere volver a venir a entrar. Pero la palabra de Dios dice, es cierto, antes tú eras esclavo y prisionero de ese pecado, es verdad, pero ahora en Cristo eres una nueva criatura, tienes la libertad que Cristo te ha dado en ese sacrificio. Aleluya.
Hoy tengo el poder de rechazarlo en el nombre de Jesús. Hoy tengo el poder de decirle, no más. Yo ya no quiero muerte, yo quiero vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la diferencia, iglesia. Eso es cuando aprendes, hermano, que ahora tienes algo distinto, algo diferente, algo nuevo. Aleluya. Imagínese a un pobre. Vamos a hablar de los pobres. ¿Cuántos pobres hay en este lugar? Vamos a hablar de un pobre que nunca ha tenido nada. Aleluya. Pero compra su tiquecito de lotería. Y al siguiente día le dicen, usted es el ganador de 30 millones de dólares. Y usted va a agarrar su tiquecito, hermano. Aleluya, sí, hermano, gloria a Dios. 30 millones de dólares. Aquí le da un anuncio. Pues le los 30 millones, dije, aleluya. Aquí, miren los 30 millones. Pero usted va a decir, no quiero ser pobre. Los voy a dejar. Aquí vienen los pobres, hermano, aleluya. Yo quiero seguir siendo pobre. ¿Usted cree que eso, hermano? ¿Qué cree que le dirían los demás? Se volvió loco este. ¿Cómo va a ser posible que 30 millones, pero él quiere seguir siendo pobre? Así hay muchos en la iglesia que se han sacado la lotería del cielo, que tienen el reino de los cielos abiertos, pero quieren seguir siendo pecadores. Aleluya. No, aquí no, hermano, no piense que aquí, aleluya. No. Estamos hablando de la otra iglesia que está en la esquina, gloria a Dios. Que siguen pendientes, hermano, de las cosas perversas del mundo antes que de las cosas de Dios. Aleluya. Para irnos acercando al final, porque tenemos Santa Cena en este día, vamos a ir a nuestro tercer punto, segundo punto. Mire lo que dice aquí. Lo tenemos, vamos a leer del verso 20 al 22. Esclavos pero libres. Diga conmigo, esclavos pero libres. Esclavos pero libres. Verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así dice. Amén. Esclavos pero libres. Aleluya. Esta manera de presentarnos la palabra del apóstol es tremenda. Éramos esclavos pero libres, dice él. ¿Libres de qué? Estábamos metidos en prisiones de oscuridad. Estábamos metidos, hermano, en todo tipo de cosas que no agradaban a Dios. Estábamos en el lodo, estábamos en el fango. Estábamos, hermano, llenos, hermano, de ese pecado sucio que nosotros, hermano, nos deleitaba practicar. Es como cuando hablamos del cerdo. ¿Conoce a los puercos, hermano? ¿Ha visto a los puercos cuando usted, hermano, los mete en su chiquero y les echa uno el agua ahí para bañarlos? El puerco inmediatamente va ¿hacia dónde? Hacia el lodo. Y le encanta meter la trompa en el lodo, hermano. Y uno dice, pero si lo acabo de bañar a ese puerco. ¿Sí o no? Y uno los ve revolcándose y son felices en ese lodo. ¿Por qué? Porque ese es el modus vivendus de ese animal. Él se deleita en eso. Eso es lo que él quiere, hermano, vivir. Cuando hablamos de nosotros, hermano, cuando estábamos fuera de Cristo, es verdad, nos deleitábamos en esa suciedad. Nos metíamos en todas esas cosas y aunque no practicábamos todas las cosas que el mundo le ofrece al pecador, sí practicábamos muchas de ellas. ¿Sí? Algunos eran orgullosos y decían, yo no soy como ese. Pues no, pero era tan pecador como nosotros.
y estaba tan sucio como nosotros. Pero dice el apóstol que aunque estábamos en esa esclavitud, éramos libres. ¿Libres de qué? Libres de la justicia de Dios. Porque, vuelvo a repetirle, ¿cómo íbamos a saber nosotros que eso era malo? ¿Cómo íbamos a saber, hermano, que eso era, como si horrible ante Dios? Dios no me iba a juzgar por cada pecado que yo estaba haciendo en ese momento. Dios no me iba a decir, mira, tú hiciste esto, esto, esto y esto en tal fecha, en tal mes, en tal día, en tal hora. Dios no iba a juzgarme con eso. ¿Por qué? Porque el peor pecado que había en mi corazón era que no me acercaba a Dios, que sabía que Dios existía, pero yo no lo buscaba. ¿Cuántos sabían que Dios existía antes de ser cristianos? Amén. Hermano, aquí no hay ni uno que diga, no, yo no sabía de Dios, yo estaba muy alejado. Así usted hubiera estado en el cerro. Mire, aún los que, ¿cómo se dicen esos indígenas que hicieron los mayas y todos esos, sabían que había Dios? Y hacían altares, fíjese, y tenían ídolos. Entonces, si ellos tenían ídolos, sabían que había Dios, pero lo buscaban de la manera incorrecta, igual que nosotros. Y la palabra de Dios dice en este pasaje que nosotros éramos libres de todo eso. O sea, Dios nos estaba mirando en el pecado y la maldad, pero nuestro peor pecado era que no lo buscábamos a Él. O sea, Dios no estaba con, ay, mira, otra vez hizo eso, otra vez hizo lo mismo, otra vez se metió en lo mismo, otra vez está practicando el mismo pecado. No, Dios no estaba metido, éramos libres de la gracia, de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no estaba juzgando esos pecados, hermano. Estaba juzgando nuestro conocimiento de Dios y que no lo estábamos buscando. Por eso cuando vinimos a Cristo no le dijimos, oh Señor, mira, ¿sabes qué? Yo el día tanto, del mes tanto, de la hora tanto, aquí está la lista, yo pequé. No. Lo único que Dios nos pidió el día que nos acercamos a Él era que nos arrepintiéramos de todo corazón, ¿sí o no? Que entendiéramos aquí en lo más profundo que lo habíamos ofendido y que nos dolía en el corazón, hermano, haber hecho lo malo delante de Dios. Aleluya. Que verdaderamente a nosotros, hermano, cuando descubrimos su grandeza, su maravillosa gloria, su maravilloso perdón, cuando miramos eso, hermano, que nosotros verdaderamente sintiéramos pena delante de Dios por haberlo ofendido tan feo. Aleluya. Mire, si a usted, hermano, como cristiano, peca y no le duele en su corazón, es porque usted, hermano, algo anda mal dentro de su ser. Porque lo que ahora menos queremos es ofender a Dios, hermano, porque sabemos lo que hicimos antes de haberlo conocido. Dijo el apóstol, tranquilo, eran esclavos, pero eran libres de la justicia de Dios. Dios no estaba allí juzgándote ni diciendo, no, primero me vas a decir que hiciste tal día, tales horas, en tal momento y en aquel lugar. No, Dios no me está cuestionando por eso. Desde el momento que yo vengo y me arrepiento delante de Dios, dice su palabra que Dios tomó todos mis pecados, oiga eso, y los arrojó al fondo del mar y nunca más se ha vuelto a acordar de ellos. Aleluya. Dios, aleluya. Pero hay muchos que andan nadando tratando de sacarlos otra vez, que andan queriendo involucrarse en la inmundicia del pecado. Miren lo que dice la palabra, ponga atención. Dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas? Aleluya. ¿Qué era lo que cosechábamos, hermano, de aquellas cosas que practicábamos? Yo me acuerdo, hermano, cuando nos poníamos la borrachera, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes sepan eso. Pero cuando me ponía la borrachera, aleluya, el día de la borrachera andaba feliz, bailaba, cantaba, muchacho.
me empinaba la botella, pero al siguiente día, hermano, entraba la resaca. ¿Se acuerdan de eso? También las mujeres, a algunas les gustó la tomadera, no me vengan a decir que no. Hermano, teníamos que ver, hermano. Yo conocía a muchos que, mire, ya cuando estaban bien entrados en eso, al siguiente día andaban temblando así, todos ahí. Eran unos guainos ya, hermano. ¿Ha conocido a los guainitos? Ya no podían, hermano, ya estaban, hermano, alcoholizados. Necesitaban otra botellita, otro traguito, una cerveza, hermano, para que se les volviera a estabilizar el metabolismo. ¿Qué fruto teníamos de esas cosas? Eso, muerte. Nos estábamos matando a nosotros mismos. Si a veces nos dicen los doctores, tómese 6 vasos de agua al día. ¿Y cuántos nos tomamos? Uno, dice el hermano, y a duras penas, ¿verdad? Máximo 2 o 3, y eso está haciendo mucho calor. Pero allá, el doctor no me decía, tómese 12 cervezas. Pero me tomaba hasta un cartón, aleluya. ¿Sí o no? ¿Se imagina el daño para nuestro cuerpo al estar metiendo toda esa inmundicia en nosotros? Y esto le estoy hablando, hermano, de lo que este siervo practicó. Pero ¿qué me dice, hermano, de la droga, de la heroína, la cocaína y muchas otras cosas más que han salido el día de hoy? El daño que hacen en el cuerpo. Eso era vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cuál era el fruto que tenías de aquellas cosas? Mire, cuando hablamos de la santidad en Dios, cuando hablamos, hermano, de decir, yo soy siervo de Cristo, estamos hablando de alguien que decidió apartarse de toda esa inmundicia para empezar a vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Es fácil? No, pero hay que ser valientes en Cristo Jesús para poder nosotros entrar al reino de los cielos. Amén, así es. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Por eso dice la palabra, vea lo que dice en este verso número 21, perdón. ¿Qué era el fruto que tenían de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era ¿qué? La muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Así? En nuestro país, me recuerdo cuando yo estaba joven, hasta pequeño, yo creo que tenía unos 13 años, a mis tíos les gustaba mucho ir de cacería. Ellos tenían armas largas, les gustaba ir de cacería. Y tenía un tío que decía, vamos a ir a traer un venado. Fíjese. Y nos íbamos. Y a veces caminábamos todo el día. A veces parte de la noche en el cerro, en el monte, hermano. Y a veces mirábamos que armadillos, que otro tipo de animales silvestres que eran comestibles. Pero mi tío quería un venado. Así que caminábamos con el objetivo de alcanzar ¿qué? Un venado. Y no nos veníamos hasta que mi tío mataba un venado. Así era allá en nuestro país. Cuando hablamos de las cosas de Cristo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, ahora tiene un objetivo. Amén. Usted llegó a Cristo y ahora tiene un objetivo. Dígale al que está a su lado, yo tengo un objetivo en Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo que usted está persiguiendo en Cristo? La Biblia dice, y hechos siervos de Dios tienen por fruto la santificación. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene el objetivo de ser cada día más apartado de las cosas del mundo. Sí, muy bonitas cosas ofrece el mundo, pero nosotros ahora tenemos otro objetivo. Hay cosas más bellas en el reino de los cielos. Aleluya.
nosotros tenemos otra meta, estamos buscando otra cosa. Nosotros ya no estamos, hermano, volteando para atrás, no estamos mirando hacia atrás. Dice la Escritura, aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno de mí, dijo el Señor. Si usted empezó a caminar en Cristo, voltee para la gloria de Dios, mire para el frente, mire hacia el reino de los cielos, porque ese es su objetivo. ¿Sí? Y como fin, dijo el apóstol Pablo, usted tiene, hermano, el deseo de llegar a la vida eterna que Dios te ha prometido a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, no crea que es algo fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones en la vida, porque tenemos muchos recuerdos del mundo, porque tenemos muchas, hermanos, cicatrices del mundo, aleluya. Y caminar en este camino y caminarlo en santidad es un desafío, como se lo dije, de todos los días. Pero cuando usted ya tiene el objetivo y la meta, hermano, no hay nada ni nadie que te pueda hacer fracasar, porque Cristo está contigo, aleluya. ¿Estamos aprendiendo? O sea, Dios nos está dando la oportunidad de que entendamos. Antes, ¿cuál era la meta? Ninguna. ¿Cuál era el objetivo? Ninguno. Si me muero y Dios quiere perdonarme, que me perdone. Ni en eso estamos seguros. Aleluya. Bueno, pues si Dios quiere, pues que me lleve a su gloria. Es que no había seguridad en nosotros. Estábamos, hermano, en un lugar de oscuridad, no sabíamos ni para dónde ver. Eso era cuando estábamos sin Jesús. Pero ahora, hermano, hemos visto la gloria de Dios, aleluya, a través del sacrificio de Jesús. Aleluya. Por eso dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Yo no sé si el reino de Dios se ha acercado a su vida, pero si el reino de Dios se ha acercado a usted, es el momento de la santificación, iglesia. Hoy ya no hablamos de santidad. Hoy ya no se predica mucho acerca de la santidad. Hoy todos quieren poder. Hoy todos quieren dinero. Hoy todos quieren milagros. Hoy todos quieren un toque del Espíritu Santo. Pero Dios dice, no. Lo primero que tú necesitas es santificación. Santificación, iglesia. Mire, hace ratito estaban hablando aquí acerca de ¿cómo se dice? Este lisiado paralítico que habían llevado en la escuela dominical. Estaba hablando mi esposa de este lisiado que habían metido, hermano, delante de la presencia de Jesús. Y lo primero que Cristo le dice a ese lisiado es, tus pecados te son perdonados. Diga conmigo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Todos cuando miramos ese pasaje, lo primero que vemos, el poder de Dios, aleluya. Sí, pero lo primero que le dijo Cristo a el paralítico fue, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque la mayor gracia de Dios para el hombre es el perdón de los pecados, iglesia. Porque Dios no se relaciona con un pecador, Dios se relaciona con una persona pecadora que está en proceso de santificación. Por eso Dios te perdona, iglesia. Por eso Dios te perdonó tus pecados primero. Porque si tus pecados no hubieran sido perdonados, ¿cómo se podría acercar la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida? Por eso, cuando usted no ha entendido, y hermano, usted sigue, si Dios quiere, si Dios desea. Es que no es así. Dios ya te perdonó los pecados y ahora tienes una meta, tienes un objetivo. No volver a pecar más. Se lo dijo Cristo a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí o no? Porque el propósito del Señor es ayudarte a salir de ese fango, de esa mugre, de esa suciedad. ¿Para qué? Para que puedas mirar, hermano, el nuevo propósito en tu vida. Yo tengo un objetivo. Quiero la santificación porque deseo entrar en el reino de los cielos. Aleluya.
quiero la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿O no sabía usted que la vida eterna Dios se la dio en promesa? O sea, a veces decimos, oh, yo soy salvo desde el día que acepté a Cristo. Es verdad, pero en promesa. En promesa. Usted es salvo desde que aceptó a Cristo. Yo soy salvo desde que acepté a Cristo. En promesa. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese. Díganlo conmigo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Amén. Por eso cuando usted está, hermano, en este camino, entienda, la santidad le conviene a su casa, dice el Señor. Porque sin la santidad de Dios nadie podrá mirar a Dios, dice el libro de Hebreos. ¿Sí o no? Dios nos está enseñando en su palabra, hermano, lo que está pasando aquí. Tenemos que aprender que, oh sí es cierto, hay muchas cosas muy bonitas en este reino y muy importantes y muy tremendas, pero la más importante que Dios requiere es la santificación, el apartarse de aquellas cosas que antes nos deleitaban, que antes nos llenaban, que antes nos gustaban. Fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vista ya no está puesta en la esclavitud del pecado, sino en la libertad de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria al Señor en esta preciosa mañana. Por eso vamos a terminar. Tenemos un objetivo y una meta. El objetivo es la santificación y como fin, dice el apóstol, la vida eterna. Ese es nuestro lema el día de hoy. Por eso leímos el capítulo número 6, verso 23 al principio, donde dijo el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nadie queremos ir al infierno. Dígale que está a su lado, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Amén. Nadie quiere ir al infierno. Por eso, fíjese bien lo que sucede. Dios no me va a condenar al infierno por las cosas que yo practiqué cuando estaba en oscuridad. ¿Verdad que no? Dios no me va a mentar al infierno, al lago de fuego, por aquellas cosas, hermano, que yo hice antes de conocerlo, ¿no? Yo era libre de la justicia, dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Como yo estaba en el pecado, yo era libre de la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Pero si yo decido en Cristo Jesús volver a pecar voluntariamente, oh aleluya, entonces dijo el Señor, ya no hay más sacrificios por el pecado. ¿Me explico? ¿Cuándo fue que Cristo perdonó? Hay gente que dice, oh, Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Oh, qué bonito se oyó eso. Aleluya. Amén, hermano. Síganle por ahí, verá dónde va a parar. Dios perdonó tus pecados pasados, pero si en el trayecto de aquí a la gloria de Dios llegases a pecar, no porque tú lo deseas, sino porque una piedra apareció en tu camino y te diste un trompezón y caíste, hermano, y te rompiste toda la boca. Abogado tenemos al Señor Jesucristo para pedirle ayúdame a levantarme, y el Señor va a venir y te va a levantar porque Él vio que no pecaste voluntariamente, se te atravesó la piedra y te fuiste, hermano. ¿Sí o no? ¿Alguna vez se ha caído usted así de feo? Hay gente que se ha caído así de feo, físicamente, pero espiritualmente hay gente que a cada rato se le aparecen piedras en el camino, o parece que están buscando las piedras en el camino, o parece que andan buscando una piedra para patear. ¿Sí? Cuando usted, hermano, entró en el camino de la santidad en Dios, usted ya no se deleita en el pecado. Usted ya no tiene ganas de pecar. A usted ya no le anima, hermano, esas cosas malas que antes usted practicó, porque ya sabe que la consecuencia de ese pecado es muerte. Cristo no va a volver otra vez del cielo
y va a decir, ay, pobre de mi hijo, se dio un tropezón y mira cómo está, voy a morir otra vez. ¿Sabe lo que costó la salvación? ¿Sabe lo que tuvo que pagar el Hijo de Dios por el pecado? ¿Sabe el pago tan grande que Dios tuvo que dar por nosotros? Dio a su Hijo unigénito en la cruz, aleluya. ¿Usted cree que a Dios le gustó mucho mirar a Cristo, hermano, en ese lugar con los clavos puestos en las manos y en sus pies, aleluya, y una corona de espinas sobre su cabeza? ¿Cree que Dios dijo, ay, qué bonito se ve mi hijo así? ¿No cree que a Dios le dolió en su corazón mirar a su Hijo unigénito en esa condición por nosotros? Como para que nosotros el día de hoy no entendamos y comprendamos la consecuencia del pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte, aleluya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. De la gloria a Dios. Dios está esperando que camines en santidad, que dejes de estar mirando hacia atrás, que dejes de estar practicando los pecados que sabes bien que no le agradan a Dios. Que entiendas que si te vas al infierno no es porque Dios te mande, sino porque tú decidiste pecar en este camino, aleluya. Porque Dios te quiere llevar a su reino. Dios quiere que entres a su gloria. Dios quiere que entres a su presencia, pero santificado, aleluya. Como que no le está gustando mucho el mensaje en este domingo, aleluya. Pero si no hablamos de santidad, hermano, en estos tiempos tan difíciles, ¿de qué hablaremos, hermano? ¿De que todo te va a ir bien? ¿De que se derrame la bendición de Dios y te dé una bendición apretada, remecida y abundante, pero tu alma está condenada al infierno? Dijo el Señor, es mejor que alguno de tus miembros se pierda a que todo tu cuerpo vaya a parar allá en el infierno. ¿Por qué digo eso? Porque hablar de la santidad, hermano, es algo que nunca se nos debe de olvidar. Es algo que nunca debemos de pasar por alto. La santidad, hermano, es importantísima en este camino. Si usted no aprende lo que es la santidad o a vivir en santidad, siempre va a andar de arriba para abajo, cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando, y nunca va a tener la seguridad en su corazón de estar bien delante de la presencia de Dios. Por eso Dios te dice en esta mañana, camina con los ojos puestos en la vida eterna. Y dice el Señor, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso el apóstol dijo, la paga del pecado, diga conmigo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tengo ganas de pecar más. No tengo ganas de caminar en pecado. ¿Por qué? Que lo conozco, porque sé la consecuencia, porque yo sé lo que me hizo, yo sé el daño que me causó, yo sé que hasta el día de hoy cómo me ha costado luchar y batallar contra ese pecado. Por eso en este camino, no, yo no quiero pecar más, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero lastimar el corazón de Dios, yo no quiero tomar en poco la sangre del Cordero derramada por mí en la cruz del Calvario. Por eso en este día yo le animo a caminar en la santidad de Dios. Póngase de pie, hermano, aleluya. Póngase de pie. Padre Santo.